Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. El placer de ser, con la psicóloga Gema Salado. Escúchala todos los lunes a partir de las 4 de la tarde a través de Radio Informativo Huamantla. Huamantla ORG presenta el evento Coloquio de Plataformas Políticas 2016. La cita es el próximo domingo 15 de mayo a las 11 de la mañana. A través de nuestra página oficial huamantla.org. Conoce las propuestas de los candidatos que contienden a un puesto de elección popular. No te puedes perder Olivia te escucha, con la psicóloga Olivia Gómez, todos los lunes a partir de las 5 de la tarde a través de Radio Informativo Huamantla. Por temporada electoral, Huamantla TV renueva su programación. De lunes a viernes en punto de las 20 horas, 8 de la noche. Por el canal 9 de Cablecom. Presentan Enrique Salas y Virna Mendieta. Las noticias de Huamantla y Tlaxcala. Huamantla TV, tu espacio informativo, siempre marcando la diferencia. Huamantla ORG prepara el evento Coloquio de Plataformas Políticas 2016, que se realizará el próximo 15 de mayo. Mantente al tanto de nuestra programación para conocer más detalles. No dejes de escuchar Una luz en la oscuridad con Sandy Meneses todos los lunes a partir de las 3 de la tarde. Escúchala a través de Radio Informativo Huamantla. En Restaurant Bar El Convite disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Donaldo Colosio, número 115. Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla, y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Hola, buenas tardes, muchas gracias por volver a sintonizarnos, ¿verdad? Y por volver a estar con nosotros en este martes en el cual nos toca hablar de la historia de la palabra de Dios y de nuestro tema que se va a llamar leucemia agudo. Nuestro tema de pláticas médicas se llama leucemia aguda y también hablar de la palabra de la historia de Dios. Acuérdense que los jueves hablamos o analizamos la palabra de Dios y algún otro tema médico. Quiero agradecer infinitamente las llamadas que me siguen haciendo las personas interesadas tanto en los temas médicos como en los temas de Dios, aunque la gente está muy interesada más en los temas de Dios, y eso me da mucho gusto porque primero está Dios ante cualquier situación y ante cualquier cosa. Primero está honrarle a Él y ya después lo demás. Acuérdense que Él es el dueño y señor de todo lo que poseemos, de todo lo que tenemos. Sería mucha soberbia y sería mucho orgullo decir que por nosotros mismos podemos hacer todo. ¿Se acuerdan que les había platicado que habían caminado 40 años, los israelitas antes de entrar a la tierra de Canaán, porque se habían de nuevo puesto en contra de Jehová y en contra de Aarón y en contra de Moisés, y entonces pues Dios los mandó a corregir, haciéndolos que caminaran 40 años a través del desierto.
Y en esos 40 años, bueno, pasaron muchas cosas, ¿verdad? Hasta que entonces, ya estando cerca de llegar al año 39, entonces Moisés manda a 12 espías a que vayan a la tierra de Canaán y puedan checar cómo es que es la tierra de Canaán. Acuérdense que la tierra de Canaán es un país muy inmenso, es un país muy grande. Miren, en la tierra de Canaán habitaban los hititas, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los gergeseos, los heveos y los jebuseos. Eran pueblos que vivían en las montañas y en las llanuras y en la costa oriental del mar Mediterráneo hasta el monte del Líbano, ¿sí? Porque era un país muy grande la tierra de Canaán y ahí habitaban pues muchos pueblos, ¿no? También estaban los de Jericó, que precisamente es donde nos quedamos hace 8 días, ¿no? En la historia de Jericó, que acuérdense que manda Moisés a los 12 espías, regresan 10, espantan a la gente, les dicen que hay gigantes, que efectivamente hay mucha vegetación, que hay muchas frutas, que hay muchas verduras, que hay mucha manera de vivir, pero la gente es muy mala porque adoran a dioses, a otros dioses, y entre ellos se hacen daño. Y después de esto, bueno, se enoja Jehová porque su pueblo de Israel se rebela, y entonces se vuelve a enojar nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y hay 2 espías que son Josué y Caleb, que les dicen, no tengan miedo, pues nosotros somos protegidos por un Dios poderoso y vivo que es Jehová, ¿sí? Y nos ha mostrado pues su magnificencia y su gran poder, ¿sí? Y entonces pues la gente de Israel vuelven a caer en la incredulidad. Por eso es que en las buenas y en las malas no debemos de caer en no creer. Miren, yo les he dicho que la historia que hizo Jehová desde el Génesis hasta el Apocalipsis en aquellos tiempos bíblicos fue con la finalidad de establecer las leyes y las reglas para este futuro. En nuestra actualidad, en nuestros tiempos, ahora en estos siglos, en el siglo XXI, ya nada más estamos esperando la segunda venida de Jesús a recoger a su pueblo que le honre y que le sea pues fiel, ¿sí? Ya no va a venir como ese cordero que se ofreció en crucifixión y en resurrección. Y antes de la crucifixión y la resurrección, Dios, Jehová, escogió a muchos profetas y mujeres también. Entre ellas estuvo también Ruth y Noemí, que también les voy a hablar de ellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios empezaba a manejar después de la creación, acuérdense que de Adán y Eva, Caín y Abel, y todo lo que les he platicado, ¿verdad? De Enoc, ese gran profeta que incluso se fue vivo al cielo junto con Elías, y hubo otros grandes profetas, todo eso, Dios es un plan que Dios tiene premeditado para este futuro, porque nuestro Dios es un Dios de futuro, no es un Dios de pasado, porque es un Dios vivo, ¿sí? Es un Dios de futuro, que el pasado es el pasado y ya lo mostró y ya lo ejemplificó a través de los profetas que anduvieron profetizando lo que iba a suceder, entre ellos el nacimiento del Mesías, que era Jesucristo y que se cumplió al pie de la letra, puesto que la profecía decía que nacería un Mesías del vientre de una mujer, ¿sí? A través de una acción del Espíritu Santo de Dios, y así fue como salió. Entonces, mucha gente luego me preguntan, ¿verdad? Por teléfono, oiga doctor, pero es que esas historias que usted nos comenta de antes, que no sabíamos, que sabíamos algunas cosas, pero pues sabían que el diluvio del arca de Noé, y sabían que se había quemado Sodoma y Gomorra, pero no sabían las demás historias. Por ejemplo, la vez pasada les hablé que un asna se detuvo al paso de Balaam para no llegar a maldecir al pueblo de Israel, e incluso el animal habló y le dijo que por qué le pegaba, pero es porque el animal había visto un ángel, ¿no? Un ángel mandado por Dios para detener a Balaam para que no fuera a maldecir al pueblo de Israel, y después Jehová hizo que Balaam bendijera 3 veces al pueblo de Israel. Todo eso que sucedió, todos esos cuentos, todas esas historias que pasaron, todo tiene un porqué, un fin, ¿sí? Un fin para el futuro de hoy que estamos viviendo, ¿sí? Mucha gente no cree que simplemente nacimos por azar del destino, crecimos, nos reproducimos y morimos y ya no había más. Ya no hay más. Creen que ese va a ser el destino de cada uno de nosotros. Nacer, reproducirse y morir.
evolutivamente hablando también. Pero es que sí hay una evolución, pero va pegada al Espíritu de Dios. O sea, Dios es el que hace esa evolución, no el hombre mismo, ¿sí? Porque todo tiene una consecuencia y un porqué. Por eso es que existen los profetas. Y actualmente, ahora, ya no hay profetas. Hay algunos pastores de algunas iglesias que cometen el grandísimo error de decir que son profetas. Y eso no es cierto, ¿sí? Ser profeta requiere realmente, para ser profeta, tienen que ser escogidos por Dios, pero Dios los va a escoger porque realmente son 100% puros y 100% dedicados a la palabra de Dios, 100% siguiendo los mandamientos del Señor. Entonces, y además la palabra dice que los profetas eran en los tiempos antiguos, mas no en los nuevos. En los nuevos habla de aquellos que van a venir vestidos de ovejas, pero son lobos. ¿Sí? Y van a engañar a la gente y van a hacerse creer y hacerse pasar por ser enviados del Señor y van a hacerse pasar por muchas cosas, pero no es cierto, no es así. Si acaso en la actualidad Dios nuestro Señor nos llega a hablar a cualquier persona a través de sueños. A través de sueños nos puede llegar a hablar, nos puede llegar a mandar algún mensaje a través de su Espíritu de Dios, pero Él hurga los corazones antes de esto, para saber qué está pasando dentro de nosotros y si realmente le vamos a servir. No es que seamos escogidos, ni mucho menos, sino que simplemente tiene que tener gente que anuncie y que siga anunciando el Evangelio. Pero ya el Evangelio en cuanto al avance de lo que ya va a suceder, ¿sí? Es decir, para llegar al Armagedón y al Apocalipsis. Y se ha ido cumpliendo todo esto. Después de que les había platicado de los 2 espías, después vino la vara de Aarón, que florece en un almendro. Acuérdense que se rebelan algunos líderes y ya no querían que Moisés siguiese al frente, ¿verdad?, de ellos. Y entonces se rebelan, Dios los manda a morir, y los que quedan le dice que escojan una vara, y el que le florezca esa vara de almendras a otro día va a ser el sacerdote de mi pueblo, y en este caso fue Aarón el escogido, puesto que a él fue al que le salió o le floreció la vara. Después de esto Moisés hiere la roca y hace que salga agua, pero él comete el error de hacer creer a los israelitas que fue por su propio poder de Moisés y de Aarón, y por eso no entra a la tierra prometida de Canaán, porque eso lastimó mucho a Dios. Todo lo que va sucediendo de las historias que les voy mencionando llevan un ejemplo, o sea, un ejemplo para las futuras generaciones que somos nosotros, para que de ahí aprendamos. Es como ejemplificar lo que nos puede pasar si no obedecemos a nuestro Señor y si no actuamos para el bien. Por ejemplo, en el caso de Moisés, muchos se preguntan, bueno, ¿y por qué, si Moisés era tan fiel a Dios, por qué simplemente porque no le dio tributo a Dios de sacar agua de la roca, lo castiga no dejándolo llegar a la tierra de Canaán? Sería como que un castigo muy extremo, ¿no? Como muy exagerado. Pero Dios no lo hace por castigar extremosamente, sino por dejar marcado ejemplo. Si a Moisés le pasó eso, ¿qué nos pasará a nosotros si no obedecemos la palabra de Dios? Para eso es, y para eso son muchos ejemplos, ¿eh? Después acuérdense que les platiqué de las serpientes, porque el pueblo de Israel se rebelaba cada rato, hasta la fecha, se rebelaba cada rato, y ¿qué hacen? Otra vez empiezan a hablar en contra de Jehová, entonces aparecen serpientes que los empiezan a morder, pero el pueblo entonces se arrepiente, le pide ayuda a Moisés, y Moisés le dice a su Padre Celestial, Jehová, que le ayude a que se salven, y entonces él le dice que tiene que hacer una serpiente de cobre, enredada en un mástil de madera, y quien viera esa serpiente se curaría. Y precisamente de esa serpiente de cobre y de ese mástil de madera surgió el emblema de medicina. De ahí fue tomado el emblema médico. Luego, después de esto vino el asna que habló, que ya les platiqué, y después de esto viene Josué, que es hecho líder, ¿sí? Moisés quiere entrar en la tierra de Canaán con los israelitas, por eso dice Jehová, déjame cruzar el río Jordán para ver la buena tierra, pero Jehová le dice, ya basta, Moisés, quedarás de ejemplo para las posteriores generaciones. Es por lo que pasó cuando Moisés golpeó la roca y no le dio no se lo atribuyó al poder de Dios, sino que él dijo que él y Aarón lo habían hecho, ¿sí? Pocos meses después de la muerte de Aarón, Jehová le dice a Moisés, toma a Josué y ponlo al frente de Eleazar el sacerdote y el pueblo, y allí delante de todos di a todos que Josué es el nuevo líder.
Moisés hace tal como Jehová lo dice, y entonces Josué escucha la voz del Señor y le dice: sé fuerte y no temas, Josué. Yo te he escogido para que guíes a mi pueblo Israel y los pongas en la tierra prometida de Canaán, que les he prometido, y que yo estaré contigo en todas las batallas. Solo séme fiel. Y entonces, después de esto, Jehová le dice a Moisés que suba bien arriba a una montaña, en el monte de Nebo, en la tierra de Moab, y desde ahí Moisés puede entrar, puede ver cómo el pueblo de Israel entra a la tierra de Canaán, ¿sí? Y acompañada de Josué. Después de esto, ya en aquel tiempo, bueno, Moisés tenía 120 años de edad, era todavía un hombre fuerte, porque en aquel tiempo los hombres vivían más tiempo y eran gente más sana, en el sentido de que pues no es como ahora, ¿no? Que comemos muchas cochinadas que nos envejecen más. Y entonces se van a encontrar precisamente tiene que cruzar el río Jordán, y el río Jordán es un río que está ahora sí que a la entrada del pueblo de Canaán o del país de Canaán, y la primera comunidad que se encuentra es Jericó. Entonces Dios los ayuda y hace que se suspenda el cauce del río Jordán, deja de pasar agua por el río Jordán, y entonces puede atravesar una vez más, algo parecido al Mar Rojo cuando lo abrió Moisés a través de Jehová y ahogó después a los egipcios, pero aquí no ahogaron a nadie, simplemente fue para que atravesara el pueblo de Israel, yendo por delante el arca del pacto. Acuérdense que el arca del pacto, ¿qué tenía? Bueno, tenía el candelabro de los 7 brazos, tenía los 10 mandamientos en otras tablas nuevas que Jehová había hecho, tenía pan de maná y algunas otras cosas que eran celestiales y que habían sido creadas por Moisés, pero a través de que Jehová le pidió que así lo tenía que hacer. Acuérdense que el arca del pacto, siempre, cada que anduvieron en los 40 años caminando, Dios les había dicho cómo tenían que hacer una especie como de, pues sí, de una casa de campaña en ese tiempo desarmable, en donde como para que sirviese como templo, como tabernáculo para orar al Padre bendito. Por eso es que yo les he dicho a ustedes que en sus casas sería muy bueno que escogieran un lugar especial para crear un tabernáculo para orarle a Dios, donde tengan una copia del candelabro de los 7 brazos, una copia de los 10 mandamientos, y algunas flores e incienso, y ahí ponerse a orar al Padre bendito, ¿no? Y una llama, porque la llama, acuérdense cuando se le apareció Jehová a Moisés, fue una zarza ardiendo. Acuérdense cuando Jehová los anduvo acompañando a través del desierto, en el día les cubría con una nube de los rayos del sol, y en la noche les alumbraba con una llama de fuego. El fuego es muy importante para Jehová, es muy significativo para Dios, el fuego. Entonces es bueno tener en nuestra casa, en nuestro oratorio, una llamita de una vela, nada más que debe estar alimentada con aceite de olivo, ¿sí? Porque el aceite de olivo también es bendito para el Señor. Entonces es muy importante pues que en la casa de nosotros, así como tenemos pecado un póster de artistas que pues son efímeros y que realmente no hay gran cosa que saber de ellos, así tener algo de nuestro Señor, y ahí para que ese sea un lugar de oración y ahí podamos orar al Padre bendito. Cuando todos han cruzado ya el río Jordán, Jehová le dice a Josué que le diga a 12 hombres fuertes que vayan al río donde los sacerdotes están con el arca del pacto, recojan de allí 12 piedras grandes y que las pongan donde todos pasen la noche, para que así en el futuro, cuando sus hijos pregunten qué significan estas piedras, deberán decirles que las aguas dejaron de correr cuando el arca del pacto de Dios cruzó el río Jordán, ¿sí? Para entrar a la tierra prometida. O sea, Jehová le había dicho, Jehová lo que promete lo cumple. Él lo que promete cumple. Es un Dios vivo de palabra, que es lo que promete cumple. Y si él promete que si nos dedicamos a Él y nos volvemos buenos y estamos en santa paz, y Él nos ofrece vida eterna celestial, lo va a cumplir, ¿sí? Así fue con Elías y así fue con Enoc, que fueron llevados vivos al cielo porque eran al 100% entregados a Dios nuestro Señor. Entonces, Él cumple siempre lo que promete, ¿no? Entonces así le dice, van a poner esas 12 piedras para que los hijos de ustedes recuerden que yo paré el correr del río Jordán para que atravesase
mi pueblo junto con el arca del pacto. Y estando ya ahí, pues como les digo, aparecen los muros de Jericó, que es la primera comunidad con la que se encuentra Josué y el pueblo de Israel. Y eran unos muros grandes. En aquellos tiempos, todo ese tipo de poblaciones o de aldeas se rodeaban de muros para protegerse de las invasiones. Entonces Jericó tenía unos muros muy grandes. No sé si en la pantalla vaya coincidiendo con lo que les voy comentando, pero ahí va apareciendo como la historia que les voy diciendo. Y le dice, y entonces Josué le ora al Señor y le dice, Señor, guíame, ¿cómo va a ser esta mi primera batalla? Lo que tú me digas, eso yo haré. Y entonces Jehová le habla y le dice, vas a caminar 7 veces alrededor de los muros de Jericó, pero 6 van a ser en silencio. Y a la 7ª vez vas a tocar los cuernos. En aquellos tiempos usaban como instrumento unos cuernos, como trompetas, pero eran unos cuernos. Vas a tocar los cuernos y van a gritar muy fuerte, y los muros van a ser derrumbados. Y efectivamente así sucede así, y son derrumbados los muros. En aquel tiempo pues obviamente no se usaban bombas, ni existía la dinamita, ni existía nada, y dice la palabra que se destruían como si hubiesen sido bombardeados. Solamente quedó una torre de Rabab, una mujer que los ayudó a investigar precisamente a 2 personas que mandó Josué a Jericó para ver cómo podía entrar ahí al pueblo este. Y entonces le dijeron que tenía que dejar en su ventana colgando un lazo rojo para que identificaran que era donde vivía ella con sus familias. Ella les dijo, yo los voy a ayudar, pero por favor no maten a mi familia, porque yo sé que ustedes vienen de un Dios vivo, el Dios que abrió el mar muerto. Y efectivamente, a la 7ª vuelta que hacen, tocan los cuernos, gritan fuertemente el nombre de todo su tapete, porque en aquellos tiempos pues hacían su carpa y ponían unos tapetes gigantes, y levantó el tapete, hizo un hoyo y ahí vio lo que se había robado. Este hombre se llamaba Acán, que roba estas cosas. José envía a unos hombres a pelear contra la ciudad de Jaí, otra ciudad que había más adelante, pero son derrotados. Algunos mueren y los demás huyen. Josué se pone muy triste y cara al suelo se postra ante el Señor y le dice, Padre, ¿por qué estoy perdiendo? ¿Por qué ya no estoy ganando las batallas? Y Jehová le contesta, levántate, mi pueblo Israel ha pecado con el robo. ¿Sí? Yo les ordené simplemente lo que tenían que hacer y nadie tenía por qué tomar algo más y guardárselo. ¿Qué nos enseña esto? Por eso les digo, por eso no le crean que les estoy contando la historia de la palabra de Dios por mi gusto, o porque sí, o porque es un cuento nada más, sino se lo estoy comentando porque lleva mensaje. Nos está enseñando algo. ¿Qué nos está enseñando esta historia? No debemos robar. No debemos tomar lo que no es nuestro. No se debe robar, porque a Jehová le disgusta. De hecho, es uno de sus mandamientos. No robarás. Entonces Jehová le contesta, levántate, Israel ha pecado, han tomado esas cosas, Acán y su familia, que habían de haberse destruido o darse al tabernáculo de Dios. Han robado ropas, han robado plata, oro, ¿sí? Y no los puedo bendecir hasta que destruyan lo que han robado y se castigue a los que han robado. Y efectivamente, Josué se pone a investigar y descubren que Acán y su familia se habían robado esto. Van al lugar donde lo tenía enterrado, lo sacan, hacen lo que Jehová dice, y estas personas pues son atacadas, ¿no? Porque habían hecho algo indebido. En aquellos tiempos era muy delicado. Miren, era muy delicado porque en aquellos tiempos existía la ley de Moisés, y la ley de Moisés era muy estricta, ¿sí? Era tan estricta que todo el que quería seguir la ley de Moisés tenía que circuncidar, ¿sí? Todo el que tenía que seguir la ley de Moisés se tenía que circuncidar. En aquellos tiempos Jehová era mucho más estricto. Ahora también lo es, pero ahora nos dice, yo ya sacrifiqué a mi Hijo Jesucristo para que seas perdonado y te doy el libre albedrío. O sea, yo te doy el regalo de que te puedas salvar. Tú sabes si lo escoges o no lo escoges, ¿sí? Entonces ya cuando venga Jesucristo en su segunda venida, pues ya no va a venir a decir, pues sabes que te voy a perdonar porque me estás llorando, te voy a perdonar porque te estás arrepintiendo. No, estamos en tiempo de prueba ahorita. Si no cambiamos ahorita, no va a haber resurrección para la gente que se cambia hacia lo malo. No va a resucitar, que esa sería la muerte pues total, ¿no? Porque no vamos a resucitar y Dios promete un reino celestial.
y promete una nueva Jerusalén. Incluso en el internet he encontrado imágenes, ¿no? Que según han visto la nueva Jerusalén y que desde el espacio han visto. No es cierto, o sea, no es así. Dios no es un juego ni es un cuento. Él en su debido momento aparecerá todo y nos enseñará todo, puesto que Él dice, yo tengo medidos los tiempos y los momentos de la vida de cada uno de ustedes, puesto que sé cuántos cabellos tiene cada quien y conozco el nombre de todas las estrellas de todos los universos. Entonces Él sabrá cuándo, y también dice, y en su debido momento les mostraré la verdad de todo lo que tengan duda. Solo confíen en mí. Y sí, miren, de verdad que sí es cierto eso. Sí debemos confiar en la palabra de Dios, en las buenas y en las malas. Yo he tenido muchas experiencias, de verdad. He tenido casos horribles en los cuales siento que todo está perdido, siento que todo está acabado. Pero se encomienda uno al Señor. Y como por arte de magia, lo primero que te da es tranquilidad, te da paz. Y dejas en sus manos todo. Y todo se va resolviendo y deja uno de sufrir. Pero hay que tener fe ciega en el Señor. ¿Sí? Fe ciega. Luego hubo un pueblo que se llamaba Gabaonitas. Estos Gabaonitas se les llamaron los sabios, porque de todos los pueblos que había de Canaán, solo ellos reconocieron que el pueblo de Israel era transportado, dirigido y protegido por Dios. Y entonces van a ver a Josué y al pueblo de Israel y se unen a ellos. Pero entonces para esto, los reyes de Canaán, de las demás aldeas, atacan a los Gabaonitas por haberse unido al pueblo de Israel. Entonces van a ver a Josué y Josué los apoya en la batalla. Y le pide Josué, una vez más postrado a Dios ante el piso, con su frente al piso, le dice, Dios mío, ayúdame porque son 5 reinos los que me están atacando. Y Jehová le dice, te voy a ayudar con el sol. Y detiene el sol de tal manera que estas personas de los 5 reinos no pueden visualizar el pueblo de Israel, y entonces ya el pueblo de Israel los puede atacar y matarlos. Yo sé que esos cuentos que les cuento, piensan ustedes que no son reales, pero son cuentos reales que sucedieron en la vida en los tiempos bíblicos. O sea, son cuentos porque se vienen contando de generación en generación, ¿sí? De familia en familia, ¿cuántos años llevamos? Digo, 3,000 y tantos años y se siguen contando, ¿no? Entonces, es lo que sucedió. Es como, les ponía yo el ejemplo, como aquí en Huamantla, que de repente alguien hizo el bien de alguna manera muy drástica y sobresalió, y lo hizo hace 50 años, y son 50 años, y se siguen contando sus historias de esta persona. Así es con la palabra de Dios, sí, porque todo eso sucedió. Después de esto, surgen 2 mujeres valientes, que es cuando los israelitas se meten en dificultades y claman a Jehová. ¿Por qué se meten en dificultades los israelitas? Porque siempre los israelitas tantito creían, tantito estaban en paz, y otra vez. Eso está muy mal. Eso no debe de ser. Siempre debemos estar en santa paz y en fe, confiados, ¿sí? Y de verdad que el pueblo de Israel así le ha hecho, ¿no? Él les contesta dándoles líderes valientes que los ayuden. La Biblia los llama jueces. Fue cuando entraron a trabajar los jueces junto con Josué, y Josué fue el primer juez. Y otros jueces después de ellos fueron Otoniel, Jaob y Sangar. Pero 2 de las personas que ayudaron a Israel son mujeres, y esas mujeres se llamaban Débora y Jael. De hecho, hay películas que ejemplifican la vida de ellas. Débora es profetisa, porque Jehová la tomó como mujer para profetizar. Le da información acerca del futuro y ella entonces anuncia a la gente lo que Jehová dice. Débora también es juez. Se sienta bajo una palma en la región montañosa y la gente va a ella para que le ayude a descifrar sus problemas. En este tiempo, Jabín es el rey de Canaán y tiene 900 carros de guerra. Es tan fuerte su ejército que muchos israelitas han tenido que llegar a ser siervos de Jabín. O sea, muchos israelitas le tienen tanto miedo al enemigo que se unen a él. Aquí Dios está poniendo un ejemplo también. Nunca debemos de tener miedo. Nunca debemos de ser miedosos ni temerosos. Debemos de encomendarnos a Dios, pedirle a Dios su ayuda. Él nos va a mandar los ángeles y nos va a proteger. Nunca tengan miedo. Nunca más que a Dios, ¿sí? Y a Dios no se le tiene miedo, se le tiene temor. Porque es un Dios poderoso. Y es un Dios vivo y es un Dios fuerte, ¿sí? Temor del bueno, no temor del malo. Pero nunca debemos de tener miedo. Pero bueno, algunos israelitas se le unen al jefe del ejército, Jabín, y el jefe hay otro que se llama Sisara, que es el rey. Entonces un día Débora llama al juez Barak y le dice, Jehová ha dicho, toma 10,000 hombres y llévalos al monte de Tabor.
Allí traeré a Sisara a ti, y yo te daré la victoria tanto sobre él como sobre el ejército. Barak le dice a Débora, voy si tú vienes conmigo. Débora va, pero le dice a Barak, no tendrás honra por la victoria, o sea, porque Jehová dará a Sisara en manos de una mujer, ¿sí? Y esto es lo que sucede, ¿sí? Barak baja del monte Tabor para encontrarse con los soldados de Sisara, y de repente Jehová causa una inundación y muchos de ellos se ahogan. Sisara baja de su carro y huye, ¿sí? Poco después Sisara llega a la tienda de Jael, ella lo invita a entrar y le da un poco de leche, queda dormido y es así como pueden matarlo a Sisara, que iba a atacar y que tenía sus 900 carros de guerra. Pero esto fue porque Dios fue el que hizo esta obra, por eso se lo anunció a través de esta mujer, ¿sí? Por eso le dijo a través de Débora y a través de Jael que iba a hacer esto y se le tendría que dar honra a Dios. Miren, cuando Moisés murió, Dios eligió a Josué para guiar a su pueblo elegido a la tierra prometida. Mediante la fuerza de Dios, los hebreos derrotaron a muchos enemigos para que pudieran establecerse en la tierra que sus antepasados habían abandonado hace mucho tiempo. Se acordarán que yo les dije, acuérdense de José, que llegó con el faraón, ¿sí? Y acuérdense de su papá de Jacob y sus 11 hermanos que les platiqué, que ellos vivían en la tierra de Canaán, ahí vivían ellos. Y se fueron a Egipto, invitados por su hermano José. Un tiempo pues vivieron bien, pero después vino un faraón, el hijo del faraón, que fue muy malo, fue el que le cayeron las pestes y que no dejaba salir al pueblo de Israel. Sí, bueno, pues ahorita los israelitas están regresando de nuevo a su tierra, que es Canaán. ¿Sí? Debería haber estado felices, pero la gente siguió desobediendo a Dios. Cuando desobedecían, Dios permitía que las otras naciones los derrotaran en la batalla, y cuando la gente se arrepentía de sus pecados, Dios los salvaba, pero cuando se arrepentían de corazón. ¿Qué significa esto? Que tenemos que arrepentirnos de corazón de nuestros pecados. Dios sabe que pecamos, Dios sabe que podemos caer, pero hay que arrepentirnos de corazón, postrados, y no volverlo a hacer, porque no es un juego. Miren, para todos aquellos que piensan que no existe Dios, están en un grave error. Están en un error de vida o muerte, ¿sí? De vida o muerte celestial. Somos tan celestiales que tenemos sentimientos, que sabemos amar, que sabemos perdonar, que tenemos misericordia, que nos da felicidad, que nos reímos porque algo nos hace reír felizmente, porque podemos ver cómo un hijo de nosotros nos hace orgullosos, o el amor, ¿verdad? O las estrellas, o todo lo que nos rodea nos hace felicidad. Por ejemplo, hace mucho calor, como ahorita en Huamantla está haciendo mucho calor, y de repente se nubla y empieza a gotear, y hasta le decimos, Dios mío, ya suelta tu lluvia. Nos da felicidad, porque somos celestiales, porque somos parte de Dios. Dios nos dijo, te haré a semejanza mía. Entonces no podemos negar esto. Si nos queremos quedar en que no tenemos nadie, y que nada más nacimos por el azar, y que porque supuestamente la evolución, y que porque supuestamente los aminoácidos, y que supuestamente el ADN, pero ¿quién hizo todo eso? ¿Quién puso todo eso? ¿Sí? Y si ahora vemos, por ejemplo, cómo los seres humanos pensamos, cómo razonamos, cómo funciona nuestro cuerpo humano, bien lo dijo la palabra de Dios, y conste que en esos tiempos, pues no se sabía nada de ciencia médica, pero bien dijo en su palabra, a su debido momento conocerás tu funcionar de tu cuerpo. O sea, imagínense, o sea, en aquellos tiempos no había científicos, como ahora no había microscopios, no había nada con qué averiguar. Por eso es que ahora la nueva ciencia o los nuevos científicos serios que se han dedicado han dicho, no cabe duda que la palabra viene de Dios. No cabe duda que la palabra tiene mucha ciencia. No cabe duda que la palabra tiene mucho de conocimiento. Nada más que hay que analizar poco a poco para encontrar respuestas. Pero así hay una parte donde dice que ya hablaba la palabra de que bien llegaría el momento en que sabríamos cómo funciona nuestro cuerpo humano. Imagínense nada más, o sea, la grandiosidad de esto. O sea, no podemos negarlo. Y aunque no existiera nada de eso, no he conocido un ser humano que no tenga sentimientos. No he conocido un ser humano que no sienta arrepentimiento, que no llore, que si su hijo se le muere no se agongoje o que no sienta dolor. No he conocido robots más que los de metal que no sirven para nada, pero seres humanos no he conocido uno que no tenga sentimientos, ¿verdad?
Entonces tenemos espíritu, tenemos alma, tenemos cuerpo y tenemos corazón. Por lo tanto existe un Dios todopoderoso. Bueno, pues creo que ya estamos en el tiempo. Sí, ya estamos en el tiempo, siempre se nos va. No sé si nos vamos a ir de corridito o vamos al comercial. ¿Corridito? Perfecto. Bueno, vamos, ya los comerciales ya estuvieron al principio. Yo quiero agradecer mucho a Alejandro y Venecia, ¿verdad? Y también al licenciado dueño de esta empresa, porque si no fuera también porque ellos aceptaran todo esto, no podríamos hablarles. Imagínense que estuviera yo hablando en una esquina. Y lo haría yo con gusto, Lo haría yo también, ahora que conozco a Dios, con todo gusto lo haría. Pero quiero agradecer mucho el que nos permitan este tiempo y estos micrófonos y que la gente nos escuche y que comenten y que hablen de esto. Entonces, en aquel tiempo le estaba yo platicando, Dios dio líderes llamados jueces, ¿sí? Ya no había sacerdotes, sino que había jueces. Y uno de ellos, el primero, fue Josué, ¿sí? Los jueces eran un recordatorio para el pueblo de Dios de su perdón y del prometido Salvador, que algún día llegaría a darles el perdón y la paz para siempre, a través de su nacimiento, evangelio, muerte y resurrección. El Salvador sería el último perfecto juez, como también se le llama el último Adán. Están hablando ya, ahí estamos hablando de Jesucristo, ¿sí? Ya empezamos a hablar de Jesucristo. Dios nos ha prometido que a medida que avancemos, Él irá desalojando todos los habitantes de la tierra de Canaán, ¿sí? Ustedes verán que el Dios vivo nos acompaña cuando el cofre del pacto del dueño de toda la tierra cruce el Jordán delante de ustedes. Cuando los sacerdotes que llevan el cofre toquen el agua con la planta de sus pies, el río Jordán dejará de correr y el agua se acumulará como formando una gran pared. Algo parecido a lo que sucedió en el Mar Rojo, les digo. Además, Dios ha ordenado que escojamos a 12 hombres, uno de cada tribu de Israel. O sea, los jueces. Acuérdense que estamos hablando ya de jueces. La gente dejó el campamento y se dispuso a cruzar el río Jordán en el tiempo de cosecha, cuando el río se desbordaba a causa del agua que bajaba fuertemente en esa zona, en aquellos tiempos. Después de esto, tumbaron los muros de Jericó, ¿sí? Y siguió avanzando Josué con el pueblo de Israel para poder conquistar la tierra de Canaán. Y créame que le costó mucho trabajo. Viene otra historia, la historia de Gedeón y de sus 300 hombres. ¿Qué sucedió en esta historia? Bueno, miren. En esa historia, estos 300 guerreros se encontraban precisamente, ya había pasado más tiempo, ya habían desalojado otros pueblos de la tierra de Canaán, pero iban a tener una batalla muy terrible, ¿sí? En ese tiempo, el juez Gedeón es tocado por Dios y le dice: fíjate bien, ¿sí?, de los hombres que vas a llevar a la batalla, ¿sí? Porque esta batalla que vas a tener es una batalla muy terrible, puesto que te van a atacar muchos, son 135,000 hombres contra Israel, que nada más eran 32,000 guerreros, ¿sí? Y aún así, Dios demostró su poder y su fuerza, y le dijo: solo quiero que escojas a 300, y con esos vas a ganar la batalla. Gedeón, que era es el que gobernaba en ese tiempo como juez, pues se queda sorprendido. ¿Cómo si son 135 y me dejas 300? y le dijo Jehová: no dudes, puesto que te he ayudado en las demás batallas y a los demás jueces los he ayudado. No dudes de mí. ¿Qué nos enseña esto? Que a veces, aunque la tengamos bien difícil, imposible, aunque ya veamos que no se puede, si depositamos la confianza en el ángel de Dios y en Dios mismo, vamos a vencer. Y créanme que así es, Créanme que así es. Y efectivamente, les dice: a los hombres que estén bebiendo el agua, pero al mismo tiempo vigilando, esos los vas a escoger. Y van a ser los 300 que van a vencer, ¿sí? Jehová le dice a Gedeón que se consiga un ejército, así que Gedeón junta 32,000 guerreros, pero hay un ejército de 135,000 hombres contra Israel. Sin embargo, Jehová le dice a Gedeón: tienes demasiados hombres, porque yo te haré vencer con 300 nada más, ¿sí? Pero oye, Jehová dice: todavía tienes demasiados hombres, ya los había escogido, ¿sí? Quiero que tengas, ¿es acaso que no me has escuchado que solamente quiero con 300 vamos a vencer a este gran ejército?
Llega el tiempo de la pelea. Gedeón divide en 3 grupos a sus 300 hombres. A cada hombre da un cuerno y un jarro con una antorcha adentro. Y cuando casi es medianoche, todos se reúnen alrededor del campamento de los enemigos y entonces al mismo tiempo hacen sonar sus cuernos y rompen los jarros y gritan: la espada y el poder de Jehová y de Gedeón. Cuando los soldados enemigos despiertan, pues se confunden ante estos ruidos y gritos y todos huyen y los israelitas ganan esta batalla. ¿Sí? Entonces aquí esta historia que les comento pues parece inverosímil, parece no creíble, pero así sucedió. ¿Sí? Y bueno, hasta aquí nos vamos a quedar con la historia de Dios. Después voy a platicarles de la promesa de Jefte y ya vamos a entrar a la historia del rey David y la historia de Goliat, ¿sí? Y muchas historias que también ya ustedes han oído escuchar. Pero si no, antes decirles que por favor no tengan su palabra de Dios de lujo en su casa. Tómenla, pónganse a estudiarla, búsquense a alguien que los guíe, algún pastor que los ayude sinceramente, para que vayan descubriendo este mundo mágico de la palabra de Dios, que lo único que Dios quiere es salvar nuestro espíritu de la muerte finita. ¿Sí? Y entramos a hablar ahora del tema médico, que es leucemia aguda. Miren, la leucemia aguda es una afección maligna de la célula progenitora hematopoyética, o sea, de la célula que forma, ¿sí? La célula maligna pierde su facultad para madurar y diferenciarse. Estas células proliferan en una forma incontrolable y finalmente sustituyen a los elementos normales de la médula ósea. ¿Cuántos de nosotros no hemos oído hablar que la persona se murió de leucemia o que tiene leucemia y que está muy grave? Es una enfermedad muy grave. Casi todos los casos surgen sin una causa clara. No se sabe exactamente a ciencia cierta por qué se sucede esta malformación. Sin embargo, la radiación y algunas toxinas como el benceno son claramente leucémicas. Además, varios quimioterapéuticos, en especial la procarbazina, el melfalán y otros alquilantes. Y se ha descubierto últimamente que los alimentos enlatados provocan leucemia. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado con... Y es lógico, o sea, no hay como lo natural, o sea, no hay como lo fresco, ¿no? Digo, o sea, todo lo enlatado va a tener algo que lo haga que perdure muchos años. Y por lo tanto ya no está bien, ya no es lo mismo, ¿sí? Las leucemias que se observan después de exposición a toxinas o quimioterapias suelen desarrollarse a partir de un prodromo mielodisplásico y se acompañan de anormalidades en los cromosomas 5 y 7. Aunque se observan varias otras anormalidades citogénicas en algunos tipos de leucemia aguda, no se ha aclarado su papel exacto, ¿sí? Ni cómo es que se ha presentado este problema. ¿Cuáles son los síntomas que presenta un paciente con leucemia? Bueno, casi todos los pacientes con leucemia aguda se presentan con una enfermedad aguda debilitante. Y han estado enfermos solo unos días o semanas, pero se sienten cansados, se sienten débiles. Las molestias más comunes al inicio son las debidas a la insuficiencia de la médula ósea, porque se afecta la médula ósea. Acuérdense que la médula ósea está dentro del canal de la columna vertebral, ¿sí? Que sale precisamente aquí del tallo cerebral y se va hacia abajo, ¿no? Entonces el paciente empieza a presentar una fatiga extrema, se siente muy cansado, hay hemorragias e infecciones frecuentes, el paciente sangra muy constantemente de la nariz, de las encías, incluso si tiene alguna herida o alguna lesión, también sangra fácilmente y no cicatriza tan rápido, ¿sí? Las hemorragias por lo general son debidas a trombocitopenias. Suelen ser en la piel y en las mucosas y manifestarse por hemorragias, como les digo, en las encías o bien en la mucosa de la nariz, o la mujer también sangra mucho. Y a veces le achacan que, por ejemplo, su sangrado menstrual duró... Hay pacientes que me han llegado con 10, 12, 15 días de estar sangrando y les dicen que es por los cambios hormonales. Puede ser, porque hay enfermedades hormonales que causan ese tipo de trastornos, pero hay que investigar leucemia. Siempre que un paciente llegue muy cansado y que me diga: doctor, yo fácilmente sangro de la nariz, fácilmente sangro de las encías, me siento muy cansado, muy agotado y me salen como petequias, una especie como de manchitas rojas en la piel, ¿sí? Definitivamente tenemos que hacer investigación de estudios para determinar si no hay leucemia, ¿sí? Hay pacientes, como les digo,
que llegan a tener sangrados tan graves que incluso sangran a través del recto, en las excreciones fecales, o sangran a través de la orina, ¿sí? Entonces ahí también es algo más peligroso. Este tipo de pacientes también se ven asociados, como se les bajan sus defensas, se ven asociados con muchas infecciones, ¿sí? Sobre todo por hongos. Los hongos se aprovechan de este tipo, ¿sí? Hay debilidad, hay sangrado, hay anemia, falta de hierro, falta de minerales, y el hongo, acuérdense que los hongos son bien oportunistas, ellos siempre se van a aprovechar de que estemos bajos de alguna defensa de nuestro cuerpo humano. Entonces, el paciente con leucemia frecuentemente tiene candidiasis, ya sea en la boca o en la piel, lo que conocemos vulgarmente como tiña, ¿sí? Es por un hongo. Además, hay bacterias que se aprovechan mucho de ellos, como la Escherichia coli, la Klebsiella y las Pseudomonas. La Escherichia coli nos provoca muchas diarreas, ¿sí? Las presentaciones más comunes también de enfermedades por debilidad son neumonía. El paciente se ve con neumonías a cada rato, problemas de los pulmones, ¿sí? E infecciones de las vías urinarias constantemente, ¿sí? Entonces es muy importante que el paciente, tan pronto tenga estos síntomas, acuda a su médico de confianza para que le haga los estudios pertinentes, la exploración pertinente, pero sobre todo los estudios que le tiene que hacer, que son la química sanguínea, la biometría hemática, el examen general de orina. Le tienen que hacer también un estudio de líquido cefalorraquídeo y de líquido de la columna vertebral para poder descartar cómo están las células a ese nivel, qué problema encontramos, cómo están los linfocitos B, ¿sí? Para poder ver qué es lo que está pasando con este paciente. El diagnóstico de leucemia aguda se establece por el hallazgo de más de 30% de blastos en médula ósea. O sea, los blastos son un tipo de células malformadas que no deben aparecer más de 30% en el análisis, ¿verdad? Entonces, si aparece más de 30% de blastos en médula ósea, ya estamos hablando de que el paciente tiene leucemia aguda. Sí, la leucemia aguda también debe clasificarse entonces como linfoblástica aguda o leucemia mieloide aguda, también llamada leucemia no linfocítica aguda. Los pacientes con leucemia mieloide aguda pueden tener gránulos visibles en los blastos y además unos bastoncillos de Auer, que se llaman así, bastoncillos de Auer, y una inclusión eosinofílica. Esto que le explico pues ya es cuestión de laboratorio, porque ya esto no me lo van a entender ustedes mucho que digamos, pero ya es cuestión de laboratorio y es cuestión de que el laboratorista pues ya nos va a describir en el estudio de laboratorio que encuentra todo ese tipo de células pues anormales, ¿no? Y malformadas. Lo importante es que si usted es una persona que está muy cansada, que sangra fácilmente de las encías, que sangra fácilmente de la garganta, que sangra de la nariz, que aparecen petequias como manchas rojizas en la piel, en el cuerpo, incluso luego aparecen, le llamamos como arañitas, que son como una especie de venitas muy delgaditas, pero como patitas de araña, que se ven en el cuerpo humano. Y también eso también nos está hablando de que el paciente tiene leucemia. Cuando nos pegan un trancazo, un golpe, y fácilmente se nos amorota, también tenemos que investigar, porque digo, a veces hay personas que con un simple golpecito leve se les hace un moretón fácilmente, o un simple rozón, o un simple recargón, se les hace un moretón fácilmente. Hay que checarse porque nos está hablando de que puede haber un problema con las células linfocíticas, ¿no? Entonces es importante que cuando tengamos ese tipo de sintomatología, sí acudamos a ver a nuestro médico. Otro síntoma muy frecuente en las leucemias es dolor de cabeza, en la parte occipital, en la parte de aquí atrás. En el consultorio me han llegado pacientes que simplemente me llegan con ese dolor de cabeza, mareo y un poco de debilidad. No me llegan con sangrado ni nada, nada más dolor de cabeza, mareo y un poco de debilidad. Y se me ocurre mandarle a hacer el estudio para leucemia y salen positivos, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que los síntomas no son así tan exactos como los dice la bibliografía médica, ¿verdad? Pero sin embargo, sí se presentan, ¿sí? Entonces, cuando un paciente tiene dolor de cabeza constante en la parte occipital, mareo, ¿sí? Y mucha debilidad, acuda con su médico de confianza para que le haga los estudios pertinentes y podamos salir de la duda si es una leucemia o si es otro problema menos grave, ¿verdad? Pero acuérdense que la fatiga
es característica de los pacientes con leucemia. Además son pacientes muy delgados, son pacientes que pierden peso, ¿sí? De hecho, la leucemia se ha concebido como un tipo de cáncer, ¿sí? De la médula ósea. Entonces, bueno, es importante mejor checarnos, por eso yo les he dicho a ustedes, acudan a su servicio médico cada 3 o 4 meses, háganse un ahorradito para que les hagan estudios de laboratorio y los chequen bien y puedan prevenir cualquier enfermedad grave que pueda estarse desarrollando y que cuando ya vayan, ya va a ser difícil poder tratar este problema, ¿no? Además de hacernos los estudios pertinentes que nos tenemos que hacer. Pero, además de esto, debemos de tomar mucha agua, debemos de tomar muchas vitaminas y minerales, debemos de comer fruta, verdura y vegetal en abundancia, también carne, también la carne de pescado, la carne de pollo, la carne de puerco, la carne de res, pero no en exageración, sobre todo la carne de puerco es mala, no debemos comerla muy en exageración. El pollo pues ahora también ya es malo porque ahora hacen crecer un pollo rápido en 2-3 meses, ¿no? Y pues eso está mal porque alteran su genética, alteran sus biomoléculas, todo eso. Pero la carne, el pescado, el marisco da buen resultado, ¿verdad? Y la carne de res también. Y comer lo más posible que se pueda criollo. Si cada quien pudiera tener en su casa un invernadero pequeño y ahí cosechar sus jitomates, cosechar sus chicharitos, sus habas, sus verduras, su fruta y verdura y vegetal, verían que comerían más rico y más sano. Pero bueno, a veces también hay que tener conocimiento para hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, como les digo, la leucemia sí es grave. Si es un problema grave, sí debemos atendernos bien. Otro síntoma que nos presenta la leucemia es caída de cabello. Sí, me he encontrado con los pacientes que llegan, doctor, y te lo dicen, doctor, se me cae mucho mi cabello, cuando me baño, cuando me peino, simplemente me lo jalo y siento cómo se me cae, se me quedan los cabellos en la mano. Síntoma también de leucemia. Al parecer tiene que ver con la deficiencia del complejo sistema B12 y de la adenosín 5-trifosfato. ¿Sí? Son sustancias del complejo B12 que no se metabolizan bien cuando tenemos un problema de leucemia. Ha habido pacientes que dicen que porque les han pegado un fuerte golpe en la columna vertebral también les han provocado leucemia. Realmente eso no se ha comprobado, ¿sí? Porque además un fuerte golpe lo que provocaría sería una fractura, ¿no? de las vértebras y hasta dividir incluso la propia médula, ¿no? Y sería algo muy grave, quedaríamos paralíticos. Hay que cuidar mucho nuestra espalda, nuestra columna. Más bien es un trastorno de las células linfocíticas, ¿sí? Que se desarrollan de manera anormal y nos causan muchos problemas. Muy bien, pues con eso damos por terminado nuestro tema de hoy. Quiero agradecerles el favor de su atención, de que vean estos programas, son para beneficiarlos, son para ayudarles, nunca les vamos a hablar para hacerles daño, va a ser para ayudarles siempre, y mi teléfono es el 247-47-1-6075, para quien quiera consulta o platicar con su servidor, o quiera venir al consultorio, estamos aquí abajito de Coppel y no les vamos a cobrar consulta porque de esa manera yo les quiero ayudar. No les voy a cobrar nada de consulta, sobre todo al que lo necesite, al que requiera y no tenga para un servicio particular. Vengan con todo gusto, yo los voy a atender, les voy a dar su consulta sin costo alguno. Y bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Ya el jueves que viene nos veremos con otro tema de Dios, analizando la palabra de Dios y otro tema médico. Y pues quiero desearles que tengan una noche muy feliz, muy tranquila y que descansen en compañía del poderosísimo Espíritu de Dios Jehová, que siempre nos está observando, mirando y protegiendo. Gracias y buenas noches. Radio Informativo Huamantla presenta Pláticas médicas con el Dr. Miguel Ángel Gutiérrez Suárez. Escúchanos en www.huamantla.org, en Twitter, @Huamantla y en Facebook, Huamantla Impreso, la radio hablada de Huamantla. Huamantla ORG presenta el evento Coloquio de Plataformas Políticas 2016. La cita es el próximo domingo 15 de mayo a las 11 de la mañana, a través de nuestra página oficial huamantla.org. Conoce las propuestas de los candidatos que contienden a un puesto de elección popular.
Radio Informativo Huamantla. La radio hablada del pueblo mágico de Huamantla. Transmitiendo desde Juárez Norte número 215 Interior 13. A través de la frecuencia digital de huamantla.org. Línea telefónica 241-137-2697. Una nueva alternativa en radio virtual.